Buenas noches, profesor, y a todas las personas que estén visualizando el presente video. Mi nombre es Joaquín Sebastián Ramírez Pacahuala y mediante este medio voy a dar mi solución al examen final del curso de Derecho Procesal Penal. En este sentido, corresponde iniciar con la primera pregunta. Respecto a esta primera pregunta, considero importante tener en cuenta lo que establece el Código Procesal Penal sobre la figura de prisión preventiva, ya que dispone en el artículo 268 los presupuestos indispensables que son necesarios para que se configure esta figura jurídica. En este sentido, tenemos en primer lugar la existencia de fundamentos y graves elementos de comisión que vinculen al imputado con la comisión del delito investigado. En segundo lugar, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. En tercer lugar, el peligro procesal, ya sea mediante peligro de fuga o en su defecto por la obstaculización por parte del imputado. Y en cuarto lugar, que se tenga ciertos y la existencia de elementos convincentes que determinen que el imputado pertenece a alguna organización criminal o que se va a integrar a una de estas. Ahora bien, se puede evidenciar que los hechos del caso cumplen con los presupuestos que establece la ley. Sin embargo, cabe precisar que, a diferencia del Código Procesal Penal de 1991, el nuevo Código Procesal Penal dispone que se debe realizar una audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. Esta audiencia debe realizarse 48 horas posteriores al requerimiento del fiscal y contar con la participación obligatoria del fiscal. En consecuencia, se puede advertir que si bien el fiscal, según los hechos del caso, cumplió con la investigación preliminar como con la formalización de la investigación preparatoria, en ningún momento se menciona que éste haya realizado el escrito de requerimiento de prisión preventiva, el cual debió estar debidamente fundamentado. Posterior a ello, el juez de decisión preparatoria debió llamar a una audiencia en donde se iba a determinar la admisión o no de la prisión preventiva. Esto dentro de las 48 horas posteriores de recibida el requerimiento de prisión preventiva por parte del fiscal. Cabe señalar que esta audiencia es de carácter obligatorio no solo para el juez, sino también para el fiscal y para el abogado defensor del imputado, y encuentra bajo sanción disciplinaria. En este sentido, considero que el juez de investigación preparatoria no estuvo en lo correcto al declarar fundada la solicitud de prisión preventiva, teniendo en cuenta a que no siguió el trámite procesal de esta figura y consideró que solo bastaba con conocer los elementos de convicción que había presentado el fiscal, y al no realizar la audiencia estamos frente a un incumplimiento por parte del juez de investigación preparatoria. Para esta segunda pregunta, considero importante recordar la labor del fiscal durante la investigación preliminar, ya que el fiscal dirige y orienta esta etapa para perseguir el delito y determinar que el hecho denunciado constituye precisamente delito. Asimismo, es importante precisar que la formalización de investigación preparatoria implica que se tienen indicios importantes que revelan la existencia del delito. En este sentido, en caso el fiscal se disponga a formalizar la investigación preparatoria sin antes haber determinado la preexistencia del bien sustraído, considero que se puede interponer una excepción, la cual es la improcedencia de acción, teniendo en cuenta que esta es válida en las siguientes causales, tales como la inexistencia del delito surge en todos los términos de denuncia o la formalización de investigación preparatoria, como sucede en el presente caso. El trámite a seguir para interponer la mencionada excepción puede ser declarada por el juez de oficio, pero cabe la posibilidad de que lo interpongan el imputado, el mismo fiscal o hasta un tercero civilmente responsable. Para efectos del presente caso, considero importante o que resulta conveniente que lo interponga los imputados a quienes se les investiga por el presunto delito de robo agravado. Sobre la pregunta 3A, considero importante mencionar que el presente medio de prueba fue obtenido mediante información ajena, ya que fue proporcionado por una persona anónima. En este sentido,
Para determinar la admisibilidad del presente medio probatorio, considero importante analizar los siguientes elementos. 1. Debe ser pertinente, lo que significa que debe tener relación directa o indirecta con el objeto del proceso penal. 2. Debe ser legítimo, lo que significa que no debe contravenir el ordenamiento jurídico. Ello no queda del todo claro debido a que se desconoce la proveniencia de dicha grabación. 3. Debe ser conducente y útil, lo que significa que debe coadyuvar y proporcionar información para descubrir el objeto de la prueba, lo que significa conocer la verdad. Y 4. No debe ser superabundante, lo que en otras palabras significa que no debe ser redundante con información ya existente. En consecuencia, y una vez analizado cada uno de los criterios anteriormente señalados, considero que sí debe admitirse la transcripción de la grabación a efectos de obtener mayor información relevante del presente caso. En este sentido, sí podrá ser actuado durante la etapa del juicio oral y por tanto se podrá descubrir o tener mayor certeza de la verdad en este proceso. Sobre la pregunta 3b, cabe señalar que este elemento de prueba constituye una prueba prohibida, teniendo en cuenta que se obtuvo mediante la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados. Teniendo en cuenta que, según los hechos del caso, se menciona que se contó con una autorización del fiscal, sin embargo, no se contó o no menciona que se cuente con un mandato judicial de allanamiento. Del mismo modo, corresponde señalar que, dado al momento de su producción, esta constituye una prueba prohibida extraprocesal, dado a que la infracción ocurrió en el momento de la búsqueda, recojo, del elemento de prueba, que en este caso vendría a ser la billetera, y se advierte una incautación policial sin autorización judicial. En consecuencia, se debe excluir esta prueba prohibida en la etapa de investigación preparatoria del presente proceso penal. Sobre la pregunta 4, es importante mencionar que ya se cuenta con un requerimiento de acusación por parte del fiscal contra los procesados Kenji Garay Nieto y Julio Rivas Villas, y por tanto corresponde emitir un auto de enjuiciamiento. Corresponde señalar que este auto de enjuiciamiento, según el artículo 353 del Código Procesal Penal, dispone que debe contener los siguientes elementos. 1. Nombre del acusado o agraviado. 2. Delito en materia de acusación por parte del fiscal. 3. Medio de pruebas admitidos. 4. Las partes constituidas en el proceso. La indicación de las partes constituidas en el proceso, perdón. Y 5. La orden de revisión por parte del juez encargado del juicio oral. En este sentido, el auto de enjuiciamiento de Kenji Garay Nieto sería el siguiente. Nombre del acusado, Kenji Garay Nieto. Delito en materia de acusación por parte del fiscal, robo agravado tipificado en el artículo 189 del Código Penal. Medios de prueba admitidos, tenemos la declaración del agraviado, la transcripción de la grabación, los antecedentes policiales por parte de Kenji Garay Nieto, en donde se le condena por delitos de extorsión y robo, así como el testimonio del imputado. La constitución de las partes en el proceso, en este caso sería autor directo, y por último la orden de remisión al juez. De otro lado, para Julio Rivas Villas, el correspondiente auto de enjuiciamiento tendría la misma estructura. En este sentido, se tendría que nombre del acusado, Julio Rivas Villas, delito de materia de acusación por parte del fiscal, robo agravado, tipificado en el artículo 189 del Código Penal. Medios de prueba admitidos, tenemos la transcripción de la grabación, los antecedentes policiales, donde también se le condena a Julio Rivas Villas por delitos de extorsión y robo, y la declaración del agraviado, como es la declaración del imputado. Por parte, también tenemos la constitución de las partes en el proceso, que en este caso también vendría a ser autor directo, y la orden de remisión del juez de investigación. Cabe señalar que posterior a la recepción por parte del juez del auto de enjuiciamiento, se procederá a
un auto de citación de juicio en donde se desarrollará la misma y se emitirá la correspondiente sentencia o deliberación que corresponda. Finalmente, sobre la pregunta 5, considero importante mencionar que para evitar una afectación al derecho constitucional de la presunción de inocencia, al valorar la prueba según la libre valorización del juez, este debe seguir los siguientes requisitos, los cuales son: 1. El juez debe valorar únicamente las pruebas que hayan pasado los filtros de pertinencia y legalidad. 2. Las pruebas deben ser congruentes con lo que se quiere probar, es decir, que produzcan elementos incriminatorios que evidencien la participación del imputado. 3. Las pruebas congruentes deben ser suficientes para iniciar el juicio de culpabilidad del procesado. Asimismo, es importante mencionar lo que establece el Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia cuando menciona que este no es un derecho absoluto, sino uno relativo, y por tanto puede ser destruida o desvirtuada con una actividad mínima probatoria. En consecuencia, considero que sí puede destruirse o desvirtuarse la presunción de inocencia de Kenji García Nieto, dado a que se cuenta con las pruebas y o elementos de prueba que justifican la comisión del delito por parte del imputado. Y por tanto, como también señala el Tribunal Constitucional, al ser la presunción de inocencia un derecho relativo, puede destruirse mediante la actividad mínima probatoria, como es lo que sucede en el presente caso. Y con ello se estaría completando la resolución del presente examen final. Muchas gracias por su atención.